Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la segunda sección de la conferencia Destaca y especial para jóvenes. La misma está siendo presidida por nuestro presidente Destaca, Félix Eladio Peralta. Reconocemos la presencia del presidente Alexander Reyes, primer consejero, y del segundo consejero del presidente, Guido Gutiérrez. Iniciaremos esa sección entonando el himno 168, Juventud de Israel. Nos acompañará en la dirección de la música la joven Nicole Evangelista del barrio de Herrera. La música estará a cargo de la joven Aileen Reyes del barrio de Enriquillo. En el piano, Luis Alejandro Navarro del barrio de San Jerónimo. La oración inicial será ofrecida por la joven Amelia Cifré del barrio de Mirador. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en este día, Señor. Te damos las gracias por permitirnos estar aquí un día más. Te pedimos que seas tú quien nos guíe esta mañana, que nos bendigas hoy y siempre. Pedimos tu presencia en esta reunión, que nuestras preguntas e inquietudes encuentren respuesta, Señor. Ayúdanos a encontrarlas. En ti confiamos, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Agradecemos a la hermana Cifré por la oración y a la hermana Aileen y al hermano Luis Alejandro por la música. Nuestra primera discursante será la joven Yamilet Suero Félix del barrio de San Jerónimo.
seguirá el joven Roger Fricogando del barrio Buenos Aires. Luego le seguirá la joven Luz Alana Reyes del barrio de Enriquillo con un testimonio. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Para mí es un gran placer estar aquí discursando. El tema de mi discurso es cómo hallar gozo en Jesucristo. Me encanta este tema ya que viene del folleto para fortalecer la juventud y a mí me encantan los temas que vienen de aquí. Primero les voy a estar diciendo, ¿qué es el gozo? Es esa felicidad profunda que sentimos, es ese sentimiento tan hermoso e inexplicable para nosotros que nos llena el alma. En las Escrituras describen al gozo como algo abrumador y profundo, porque se siente hasta en el espíritu, y nosotros lo sabemos muy bien, a lo que hemos tenido la oportunidad de experimentar. Pues como dice en Juan 15:11, estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Y cómo podemos obtener o hallar ese gozo? Todos tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida. Al igual que tomamos decisiones y tenemos dentro del Evangelio, que nos dan ese gozo y nos ayudan a acercarnos más al Padre Celestial, porque Él es el único que nos proporciona este gozo y felicidad infinito, mediante nuestras acciones y decisiones, y a veces solo con el simple hecho de tenerlo en nuestras vidas. Sabemos que el Padre Celestial está y estará con nosotros siempre, y eso nos llena de gozo. Así que, hermanos y hermanas, yo les invito a que busquemos este gozo tan maravilloso que solo en Cristo podemos encontrar, para que puedan experimentar esa enorme e infinita felicidad que el Padre Celestial tiene para todos y cada uno de nosotros. Para finalizar, los dejo con una escritura de Mateo 25:23. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos, y entren en el gozo de tu Señor. Yo sé que Jesucristo vive, que esta es su iglesia verdadera y restaurada, que si nosotros nos esforzamos por llegar a merecer ese gozo y a estar cerca del Padre Celestial, seremos bendecidos grandemente. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Buenos días, queridos líderes y jóvenes. Agradezco la oportunidad de dirigirme hacia ustedes para esta sesión de la juventud. Una de las preguntas que se nos hace para la recomendación del templo es: ¿te esfuerzas para que tus pensamientos y tus comportamientos sean moralmente limpios? En Doctrina y Convenios, capítulo 42, versículo 41, el profeta José Smith le enseñó lo siguiente a los 12 apóstoles de ese entonces: y háganse todas las cosas con pureza ante mí. El caminar en la luz de Cristo nos ayuda a ser moralmente limpios. Ahora, jóvenes, les voy a contar una historia que gracias a eso me ha ayudado a caminar en la luz de Dios y a ser moralmente limpio. Antes, jugaba básquetbol los domingos, es algo que no se debe hacer. Y había una actividad en la estaca un domingo en la tarde y yo no pude participar. Y mi obispo me preguntó que por qué yo no había asistido. Y yo dije que yo estaba practicando en una práctica de básquetbol. Y él me enseñó que eso no se debe hacer. Y desde ese día hablé con mi entrenador y le dije que no iba a poder practicar los domingos. Y gracias a eso puedo caminar en la luz de Cristo. Ahora le quiero hacer 2 invitaciones que nos ayudarán a andar en la luz de Cristo. La primera, dedicar tiempo a Dios cada día. Podemos hacer esto orando cuando nos levantamos o leyendo las Escrituras. Y la otra invitación que le voy a hacer, la segunda, utilizar las redes sociales para edificar a otros. Podemos utilizar las redes sociales compartiendo una escritura en WhatsApp, en los estados, etc. Jesucristo nos dio un ejemplo demostrando que cuando andamos en la luz de Cristo recibimos poder.
Ahora voy a compartir una escritura que se encuentra en Lucas capítulo 8, el 43 al 46. Dice así: y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas quién es el que me ha tocado. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he percibido que ha salido poder de mí. Al andar en la luz de Cristo, el Espíritu nos consolará, guiará y nos ayudará a ver la verdad. Hermanos y hermanas, este ha sido mi discurso. Voy a finalizar con mi testimonio, que yo sé que Jesucristo vive, que esta es la iglesia verdadera, que las familias pueden ser eternas y que si nos arrepentimos de corazón podemos ser perdonados. Todas estas cosas las dejo dicho en nombre amado de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. El discurso que me pidieron o el testimonio que me pidieron que compartiera el día de hoy es acerca del seminario. Ya yo estoy cursando mi último año de seminario, ya yo lo estoy terminando, pero antes de esto me gustaría compartirles qué es el programa de seminario. Seminario es un programa de 4 años en el cual los jóvenes estudian el Evangelio de Jesucristo, tal como se halla en las Escrituras y las enseñanzas de los profetas de los últimos días. Los alumnos de seminario tienen por lo general entre 14 a 18 años. Usualmente el seminario suele durar los últimos 4 años de la secundaria. Yo tuve una pequeña emoción de parte de mi padre, que al ser la primera hija que iba a asistir al seminario, estaba súper emocionado por los 2 años anteriores a entrar al seminario. Estaba diciendo, bueno, en un año te toca seminario, tienes que prepararte. En tanto tendrás seminario, tienes que prepararte. Entonces, un año antes yo entré a seminario cuando no me tocaba. Así que yo estoy estudiando el libro de Mormón en seminario por segunda vez. Y la verdad, no me arrepiento de nada. O sea, llevo 5 años de seminario y no me arrepiento de nada. O sea, si usted puede estudiar más seminario, no se preocupe. El aprendizaje de las Escrituras nunca le va a pesar. Estudiar un libro más de las Escrituras nunca va a ser malo. Siempre es aprendizaje nuevo sobre las Escrituras y cada que leemos las Escrituras aprendemos algo nuevo. Algo que a mí me preguntan bastante, o sea, nuevas personas que entran al seminario es: ¿y por qué el seminario tiene que ser a las 6 de la mañana? Y yo tuve esa misma pregunta al inicio. Yo recuerdo que el primer día que yo fui, yo estaba súper emocionada, mi papá estaba súper emocionado. Y nos paramos como media hora antes y fuimos para la capilla. Y cuando volví del seminario, yo caí rendida como una guanábana. Yo tenía un cansancio, como que yo había durado el día entero en seminario. Y yo nada más duré 1 hora, pero me encantó la experiencia. Y luego de un tiempo, me dieron la respuesta de por qué el seminario es a las 6 de la mañana. Y la respuesta es que el punto de que sea a esa hora es para poder edificarnos y poder darnos la fortaleza que necesitamos para el resto de nuestro día. Porque no es lo mismo tú pasar un día sin seminario que con seminario. El día es bastante diferente y uno lo siente y uno puede sentir como la diferencia de haber leído y estudiado las Escrituras, usualmente con sus amigos, que haber pasado de largo eso. También algo que me preguntan es, ¿en qué me ayuda? O sea, yo puedo estudiar las Escrituras solo en mi casa, pero no es lo mismo. Yo siento que tenemos que apreciar bastante el esfuerzo que ponen nuestros maestros de seminario para levantarse todos los días y antes de acostarse preparar una clase para nosotros, para que sea edificante, para que pueda ayudarnos, para que podamos entender de la mejor forma. Yo en serio le agradezco a todos los maestros de seminario que han influido en mí. Le agradezco a Jennifer, que fue mi primera maestra de seminario, también a los maestros sustitutos de eso, y a mi última maestra de seminario, que es Rosemary, que se lo agradezco de forma inmensa el amor que le has puesto a las clases todos los días, a pesar de todas las cosas. Yo sé que a los jóvenes que van a entrar al seminario no se pierdan de esa bella oportunidad. Yo casualmente digo, cónchale, pero yo me voy y mi hermana entra. Y le digo a mi profesora, te dejé una sucesora para que no te quede ese espacio vacío. Yo sé que el seminario es un programa inspirado y que el Señor
ha puesto este tipo de programas para nuestro bien y para nuestro aprendizaje. Esto lo dejo dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación tendremos un himno intermedio, el cual va a ser el videotema de este año, el 2024. Soy un discípulo de Jesucristo, el cual estará siendo dirigido por la hermana Aileen Reyes. Cuando el viento sople con gran furor, al amanecer miraré hacia el sol. Príncipe es de paz, da calma interior. Todos conocerán que sigo al Señor. Yo, su discípulo soy, no dejaré a Cristo, Él vida eterna nos dio, su poder necesito, brillaré, los demás sabrán que su luz libertad nos da, y yo, su discípulo soy. De entre los caminos que seguir, darle a Él mi vida yo escogí. Fuego en la noche es, aliento me da, yo testificaré, lo haré sin parar. Yo, su discípulo soy, no dejaré a Cristo, Él vida eterna nos dio, su poder necesito, brillaré, los demás sabrán que su luz y verdad nos da, y yo, su discípulo soy, su discípulo soy. Seré a Cristo, Él vida eterna nos dio, su poder necesito, brillaré, los demás sabrán que su luz libertad nos da. Yo, su discípulo soy, su discípulo soy.
Agradecemos a los participantes por sus palabras y a la hermana por su testimonio. Ahora le dejaré al presidente Guido Gutiérrez. Qué lindos se ven jóvenes. Estamos tan contentos por el gran trabajo que están haciendo ustedes, por el gran esfuerzo que ustedes están esforzándose por ser un discípulo de Jesucristo. Agradecemos por todo lo que son y agradecemos a los obispos, a las presidencias de mujeres jóvenes y a todos los líderes de la juventud por dar el apoyo de que todos estén ustedes aquí. Es muy temprano, pero ustedes están acostumbrados a esto y el Señor confía absolutamente en cada uno de ustedes. Ustedes en la semana, hace 2 semanas, recibieron un link para hacer una pregunta, o sea, hacer una pregunta para que en esta segunda parte de esta sesión para la juventud puedan ser respondidas. En total recibimos 28 preguntas y por asuntos de tiempo hemos seleccionado algunas. Las que no se respondan, no se preocupen, que los obispos o obispados en las actividades para la juventud van a respondérsela y trataremos que siempre puedan ser respondidas. Entonces, la dinámica es que vamos a leer cada pregunta y un líder va a responder. Y quiero empezar con una pregunta que era, ¿por qué este año no vamos a participar del PFJ? Que es una duda que es válida. Y la respuesta es que el área, o sea, el año pasado, en la conferencia para la juventud, el campamento tuvo muchos jóvenes. Incluso fue sobrepasado o sea, en la capacidad. Entonces tomó la decisión el área de que este año vayan algunas estacas para que el control, para que la cantidad de jóvenes sea controlada y que no se sobrepase la capacidad. Entonces, es una realidad. Lamentablemente, este año no le va a tocar a la estaca San Jerónimo, pero quiero darle también una buena noticia, que el día jueves 8, jueves 8, viernes 10 y sábado, jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de agosto haremos el campamento de la conferencia de estaca en el campamento de Bonao. Entonces, haremos esa actividad para ustedes. No será el PFJ, pero va a ser una gran experiencia. O sea, haremos unas excelentes actividades para ustedes jóvenes. Así que le estoy dando el adelanto para que ustedes puedan participar y que puedan vivir esa experiencia. Entonces, ahora iniciaremos con las preguntas y quiero que Ricardo pueda colocar la primera pregunta que recibimos, que dice: ¿cómo puedo ser una buena líder? ¿Cómo puedo ser una buena líder? Y para eso invitaremos a la presidenta de las mujeres jóvenes de Estaca, que lo va a responder. Buen día a todos. En verdad sí se ven bellos. No solamente los jóvenes, también los adultos. Bueno, miren, entre los muchos mandamientos que
el Señor nos ha dado. Hay uno que me llama mucho la atención y es: ser vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que en esta vida no podemos alcanzar la exaltación, pero recuerden que tenemos que hacer todo cuanto podamos para poder lograr un poquito de ella. Entonces, una manera de ser una buena líder es ser ejemplo. Recuerden que nuestro hermano mayor Jesucristo fue el mejor ejemplo de todos. Y como discípulos de Él debemos aprender a actuar como Él, a ser como Él, a hacer las cosas que Él hizo aquí. Quizás no todas, pero por lo menos tratar de hacer todo cuanto podamos para hacerlo. Yo sé que nuestro Padre Celestial los va a bendecir por eso. Recuerden que si son ejemplos de los demás, eso puede ayudar a otros a venir a Él. Y con su ejemplo ustedes lo pueden lograr. No solamente los demás jóvenes, a veces sus mismos padres. A veces los padres están rezagados y viendo el ejemplo de ustedes que se levantan, que tratan de hacer las cosas a la manera del Salvador, ellos también pueden volver. Así que yo les invito a cada uno de ustedes a que se propongan eso, ser buenas líderes a través del ejemplo de Jesucristo. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Excelente, hermana, y es una excelente pregunta. Otra pregunta que fue seleccionada para que se responda es: ¿cómo sé que estoy en la iglesia correcta? Esa es la pregunta que hizo un joven y le pediremos al obispo Herrá para que pueda responderla. Adelante, obispo. Muy bien, muy buenos días, mi querida juventud y líderes. Respuesta: porque en ella se enseña la verdadera doctrina de Jesucristo y se enseña principios correctos. Y la misma es dirigida por nuestro Salvador Jesucristo a través de nuestro profeta, vidente y revelador, Russell M. Nelson. Por eso es la iglesia correcta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos jóvenes, gracias a Obispo Herrá por su respuesta. Y apoyando un poquito al Obispo Herrá también quiero agregar algo. Ustedes saben que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él organizó su iglesia, ¿verdad? Y lo primero que Él hizo fue que llamó apóstoles y para que le siguieran, ¿verdad? Él reunió o llamó a sus 12 apóstoles. Si leemos en las Escrituras, sabemos que nosotros tenemos 70 de áreas. Él llamó también 70 y lo dice en las Escrituras. También llamó, dice una escritura que llamó evangelistas. Hoy día a esos evangelistas se le llaman obispos, pastores, evangelistas, como dice la Escritura. Entonces, si nos damos cuenta, hoy día, cuando Jesucristo vino o se restauró la iglesia por medio del profeta José Smith, no fue él solo, sino que del cielo vinieron y le dieron esa autoridad. Si nos fijamos, hoy día la iglesia tiene la misma organización que tuvo la iglesia de Jesucristo en los tiempos antiguos. Esto es profetas, evangelistas, pastores y así sucesivamente. Ok, excelente. La siguiente pregunta. Esa pregunta se repitió y la seleccionamos es ¿por qué debemos asistir a la reunión sacramental? ¿Por qué debemos asistir a la reunión sacramental? Y le pediremos que pueda responder esa pregunta. ¿El obispo?
No, no, era el obispo Caminero, sí. Estaba bien mirando al otro obispo, pero es el obispo. Buenos días. La esencia de la reunión sacramental, y lo dice la misma oración de la Santa Cena, es cumplir con nuestros convenios después que nos bautizamos. El primer mandato que tenemos después que nos bautizamos es ese: venir y renovar nuestro convenio a través de la Santa Cena. Incluso lo dice claro, para tomar sobre sí el nombre de su Hijo. 1. Recordarle siempre. Recordarnos que debemos guardar los mandamientos, pero ahí viene la promesa: para que siempre tenga su espíritu consigo, y que sea amén. Gracias. Bien. La siguiente pregunta es ¿cómo podemos ser más semejantes a Jesucristo? O sea, ¿cómo podemos ser más semejantes a Jesucristo? Y le pediremos al el consejero de la presidencia de los hombres jóvenes, el hermano Ariel Fernández. La respuesta es, para ser más semejantes a Cristo, simplemente tenemos que conocer más a Cristo. ¿Y cómo conocemos más a Cristo? Leyendo las Escrituras, porque ahí relata su vida desde antes de venir a la tierra y tanto cuando estuvo en la tierra, cómo él actuaba, cómo él reaccionaba ante situaciones. Donde lo relata, donde lo detalla, es en las Escrituras. Y si queremos ser más como Él, requiere un pequeño esfuerzo diario de cada uno de nosotros, que es estudiar las Escrituras. Y les testifico que a medida que lo hagan, llegarán a ser más como Cristo. Y sobre todo podrán sentirse más cerca de Cristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Excelente. Conciso. Sí. ¿Por qué debemos guardar el día de reposo? Esa es una pregunta que todos los domingos me hace mi hija Sofía. ¿Por qué debo guardar el día de reposo? Obispo Franklin, ayúdenos. Gracias, presidente Guido. Y gracias a ustedes, jóvenes. Me alegro de verles aquí. Excelente pregunta. A mí me encantan las preguntas de los jóvenes porque vienen del alma. Yo que pasé por los hombres jóvenes también tuve preguntas y fueron contestadas. Pero antes de contestar esa pregunta, quiero aclarar qué es el día de reposo. Porque al entender qué es el día de reposo, entonces comprenderemos por qué lo guardamos. Y me gustaría compartir algunas escrituras bien breves relacionadas con qué es el día de reposo. En Éxodo 2, del 2 al 3, nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Eso lo hizo el Señor, ¿no? Había creado todo y reposó el séptimo día. Ahora bien, quizás ustedes dirán, bueno, por el séptimo día, ¿no será el lunes? Entonces, ¿qué pasó después? Después que murió Jesucristo, que padeció por nuestros pecados, los apóstoles empezaron a guardar el día de reposo, el primer día de la semana, que es el domingo. Bueno, que era sábado antes, pero el domingo. Dice en Hechos 27, dice lo siguiente: y el primer día de la semana, reunidos los apóstoles para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Como los apóstoles empezaron a reunirse ya después de la muerte de Jesucristo y su resurrección,
Esa es la esencia del día de reposo, queridos jóvenes, Jesucristo. Por Jesucristo guardamos el día de reposo. Él es todo. A Él le debemos lo que ha hecho por nosotros. A Él le debemos todos. Él murió por nosotros, fue sacrificado, sangró por cada poro. Y esas pequeñitas cosas que se nos pide ese domingo de ir a la iglesia y de guardarlo, es algo pequeñito por todo lo grande que Él hizo y todavía hace por nosotros. La verdadera esencia del día de reposo es Jesucristo. A Él le debemos lealtad y a Él le debemos gozo. Entonces, sé, jóvenes, que al guardar el día de reposo, voy a compartir una cita del presidente Nelson, que nos dijo en cuanto al día de reposo. De cómo nosotros, y quiero que ustedes se lleven esa parte en su corazón, de qué van a hacer para demostrar una señal al Señor. El presidente Nelson dijo lo siguiente: aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento ya no necesité más lista de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no era apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo, ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Entonces la invitación, ustedes trajeron una pregunta y yo le voy a hacer una invitación a ustedes. Asegúrense y piensen qué señal le quieren dar al Señor en el día de reposo. ¿Qué quieren mostrarle a Él en ese día? Y le prometo que su perspectiva del día de reposo cambiará. Espero que eso haya contestado su pregunta o que puedan recibir luz al respecto. En el nombre de Jesucristo. Amén. La siguiente pregunta es ¿por qué debemos servir una misión? Obispo Rodríguez. Buenos días, ¿verdad?, a todos. Y cuando yo pienso en poder servir una misión, me llegan a la mente algunos relatos, historias importantes que a mí mismo me pudieron ayudar. Pienso, ¿verdad?, que estamos estudiando en el libro de Mormón, cuando Ley pide a sus hijos que vuelvan, ¿verdad?, a Jerusalén para buscar las planchas. Y vemos que Lamán y Lemuel comenzaron a quejarse y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que volver, ¿verdad?, para atrás, luego de que ya vamos a miles de kilómetros? Y el Señor, entonces, a través del Espíritu Santo, inspiró, ¿verdad?, a que Ley pudiera hacer esto. Y Nefi dijo, yo voy a hacerlo. O sea, tus hermanos se quejan, pero no soy yo quien se lo está pidiendo, sino que es un mandamiento del Señor. Entonces, en esta vida, jóvenes, hay cosas que no vamos a entender, quizás a veces por qué. ¿Por qué me piden que haga esto? ¿Por qué me piden que yo sea misionero? ¿Por qué me piden venir a la capilla toda la semana? ¿Por qué me piden tomar la Santa Cena? Y hay otra parte también que en la pelea de gran precio, ustedes que son conocedores, en Moisés 5, Adán, luego que fue expulsado del jardín del Edén, el Señor le pide que hiciera sacrificios. Daban de las primicias de los animales, ¿verdad? Y lo ofrecían. Y un ángel se le apareció y le dijo, ¿por qué ofrece sacrificios? No sé, el Señor fue quien me lo mandó. Y hermanos, jóvenes, sacrificio significa que hay que renunciar a las cosas de este mundo. Hay que dejar algo bueno por algo mejor. Yo recuerdo, y es de los milagros que yo pude ver en mi propia vida, muchos de ustedes saben, ¿verdad, jóvenes?, que pues yo a esa edad de los 17, 18 años, pues yo estaba jugando béisbol y era una meta el ser pelotero, ¿verdad? Pero yo tenía una meta mayor y era que yo quería ser misionero. Y me preguntaban si me firman, ¿qué yo voy a hacer? Pero siempre el Señor me decía, bueno, yo voy a pedir, ¿verdad?, un permiso y que me den 2 años para yo servir como misionero. Pero bien, el Señor quiso que solamente yo fuese misionero y ha sido de las bendiciones más grandes. Y para finalizar,
pienso en una cita que es una declaración bastante clara, ¿verdad? Recordamos que en el 2010 el presidente Monson, de hecho yo serví misión desde el 2009 hasta el 2011, me encontraba en la misión cuando el profeta Monson compartió esto. En primer lugar, a los hombres jóvenes del sacerdocio arónico, ya ustedes jóvenes que están llegando a ser eldres, repito lo que los profetas han enseñado por mucho tiempo, que todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. Y presten atención que en el 2022, 12 años después, nuestro profeta de hoy, pues también hace énfasis en esto. Dice el profeta Monson, el presidente Nelson: hoy reafirmo enfáticamente que el Señor ha pedido a cada hombre joven digno y capaz que se prepare para la misión y sirva en ella. Para los hombres jóvenes santos de los últimos días, el servicio misional es una responsabilidad del sacerdocio. Para ustedes capaces y jóvenes hermanas, la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional. Amamos a las hermanas misioneras y las acogemos de todo corazón. Así que, jóvenes, cuando el Señor nos ha pedido algo, no debemos de titubear, debemos de confiar. Y otro de los también milagros que yo pude ver, como un joven muy tímido, quizás no con fluidez, y de los milagros grandes fue que yo enterré esos miedos y dije, yo voy a hacerlo. No sé cómo será yo hablar con las personas, compartir el evangelio, pero enterré eso y dije, pues yo voy a servir. Y de las grandes bendiciones que tengo es la felicidad y el gozo que se siente en ese tiempo de poder predicar el evangelio, ayudar a otros. Y de las decisiones que hoy día puedo tomar, como estudiante yo fui mejor después de eso. Yo me pude graduar porque por la luz de Cristo, por el Espíritu Santo, que era yo creo que mayor, y en el servicio de la Iglesia de Dios también es mucho más comprometido por la experiencia misional. Sé de que el Señor vive y de que nos ama, así que todos los jóvenes que están aquí, esperamos que ya tengan esa decisión. Y hoy mismo, ahora mismo, díganle al Señor, yo voy a hacerlo, voy a dejar lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo, y voy a hacerlo para poder salvar almas. Y lo comparto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Excelente respuesta, obispo. La siguiente, la séptima pregunta es ¿cómo podemos sentir el don del Espíritu Santo? El obispo de Enriquillo, Avelino. Muy buenos días, jóvenes. Dividiré esta pregunta en dos. Si no eres un miembro de la iglesia, si la persona que hizo esta pregunta no es miembro de la iglesia, entonces tu respuesta es, debes bautizarte. Y de esa manera vas a recibir el don del Espíritu Santo como una garantía de recibir el Espíritu Santo de manera constante. Si eres un miembro de la iglesia, entonces te recuerdo que es un don que ya recibiste y que puedes tener la oportunidad de recibirlo de manera constante a medida que guardes ciertos conceptos o ciertos principios de lo que voy a hablar. Entonces, recuerda que el Espíritu Santo, junto con la Trinidad, junto con Dios y con Jesucristo, es un miembro de la divinidad, de la Trinidad. Y estos miembros de la Trinidad aman la luz. Son seres de luz, vamos a llamarlos seres de luz. Entonces, a medida que te acerques a la luz y alejes la tiniebla de tu vida, entonces ya tienes la receta que necesitas. Asistir a la iglesia, orar, ya son cosas que las sabemos. Pero recuerda que Jesucristo, junto con Dios y el Espíritu Santo, son seres de luz. Si quieres una receta, te la doy. Doctrinas y Convenios 11, el versículo 12 dice, y ahora de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno.
sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y ese es mi espíritu. No solamente la invitación es a poner la confianza en estos sentimientos, sino a llevarlo a cabo. Esta sección está llena de un espíritu muy fuerte y de unas instrucciones muy buenas en cuanto a cómo recibir el Espíritu Santo. Te invito a leer la Doctrina y Convenios, sección 11. Pon tu confianza en estas cosas. Recuerda que la luz sigue a la luz y que a medida que te acerques a la luz y alejes las tinieblas de tu vida, podrás recibir el Espíritu Santo de manera constante. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor Obispo, bien. La siguiente pregunta, jóvenes, que hicieron es: ¿por qué debemos asistir al Santo Templo? Gracias. Daré 3 razones por las cuales podemos y debemos asistir al templo. En 3 lugares distintos: Nuevo Testamento, Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios. Todos los años, dicen Lucas, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Eso era cuando llevaban todos los años a Jesús en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la ley. Cuando Jesucristo tuvo 12 años, sus padres lo llevaron al templo. Y recuerdan la historia que cuando ellos estaban en el templo, se le perdió. Y cuando fueron a buscarlo, estaba en el templo. Yo dije, con razón es que los jóvenes a los 12 años deben de comenzar a asistir al templo. Es importante, vemos que el primer ejemplo de por qué debemos asistir al templo lo dio el Salvador. Cuando él tuvo 12 años, él fue al templo a hablar con su padre, a enseñar sobre su padre. Si vemos en el libro de Mormón, si vamos al libro de Mormón, el tercer Nefi, capítulo 11, dice, aquí está, capítulo 11, muy interesante. Y aconteció que se hallaba una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, y se encontraba en la tierra de abundancia. Y estaban conversando en cuanto a este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y mientras conversaban, uno con otros, oyeron una voz. Ellos estaban desanimados, desorientados, frustrados. Y ellos, en el único lugar que supieron que podían encontrar paz o respuesta, fue alrededor del templo. Por eso, como dijo el obispo Avelino, si no es miembro, le invito a que vaya alrededor del templo. Pero si es miembro, que asista al templo regularmente. Como vemos, José y María no le dijeron, por ejemplo, en nuestro caso, a otra persona que llevara a su hijo a Jesús. En este caso, los que tenemos padres, tenemos la oportunidad de llevar a nuestros hijos, y los que no, el obispado y los líderes de la unidad pueden hacerlo. Para finalizar, la otra razón por la cual debemos asistir al templo, el Señor se le aparece, dice en el prefacio, en su gloria a José Smith en el templo de Kitteline. Y dice, he aceptado, porque aquí he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo
en misericordia en esta casa. Sí, el corazón de millares y de decenas de millares se regocijarán en gran manera como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas y la investidura con la que mis siervos han sido investidos en lo alto. Y esta fama de esta casa se extenderá en los países extranjeros. Y este es el principio de las bendiciones que se derramará sobre la cabeza de los de mi pueblo. Así sea. Amén. Jóvenes, líderes, padres, el Señor está en su templo. Lo que deseamos es recibir respuestas del Señor y encontrar esa paz. Vamos al templo. Y les invitamos a eso, a que podamos asistir al templo y estar en armonía con su Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a alguien que se siente abandonado por el Señor? Lo voy a responder yo. Jóvenes, el Padre Celestial, Él nos bendice siempre y nos bendice aún cuando uno sienta que la situación es desesperada, que nos sentimos, o sea, que nos sentimos abandonados, que no tenemos una respuesta o no tenemos una solución. Entonces, Él está al tanto de las necesidades tuyas, mías, de todo. Incluso, aunque la situación parezca muy simple, Él está al tanto y nos ayuda siempre. ¿De qué forma? O sea, podemos sentir la presencia de Él y para no sentirnos que estamos abandonados es orando, estudiando, estudiando las Escrituras, ayunando, asistiendo al Santo Templo y esperar pacientemente en el Señor. Cuando esperamos pacientemente en el Señor, Él siempre estará con nosotros y no nos abandonará, jóvenes. Cuando sintamos que estamos siendo abandonados, oremos a Él, pidamos a Él y Él nos hará sentir que Él está con cada uno de nosotros. Bueno, y la última pregunta que dice es, ¿cómo puedo ser un discípulo de Jesucristo? Mis queridos jóvenes, es simple y sencillo, siendo obedientes. Obediente a sus líderes, obediente a sus padres. El presidente Russell M. Nelson, que es nuestro profeta, ¿cómo llegó a ser profeta? Él no sabía cuando niño, a la edad de ustedes, que iba a ser profeta. No lo sabía. ¿Qué fue lo que hizo? Fue obediente. Muchas veces tenemos que ser obedientes aunque no sepamos el porqué de las cosas. Y tratemos de no buscar el porqué de las cosas. Por ejemplo, Adán. Adán en una ocasión estaba ofreciendo sacrificio al Señor y se le aparece un ángel y le pregunta, ¿por qué estás haciendo sacrificio? Y él dijo, yo no sé, el Señor me lo mandó. Entonces no busquemos el porqué del porqué del porqué y por qué, sino seamos obedientes, obedientes a nuestros líderes, obedientes a nuestros padres. Esto nos hace a nosotros servidores y nos hace parecernos más a Jesucristo.
y nos vuelven sus discípulos. Jesucristo cuando estuvo en la tierra y llamó a sus discípulos y le dijo a Pedro, Santiago, a Juan, ven, sígueme. Dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. No empezaron, ve, ¿y por qué yo te tengo que seguir? ¿Y qué voy a ganar yo con seguirte? ¿Y qué me trae eso de beneficio? ¿Qué me aporta eso a mí? No, nada de eso. Le siguió. Y ese tipo de obediencia es que debemos de tener nosotros. Esto nos hace mejores seguidores de Jesucristo, mejores ejemplos para nuestros amigos, nuestros familiares, y también nos hacen verdaderos discípulos de Él. Ahora finalizaremos con la oración, la cual va a ser ofrecida por el hermano Wilke Leoncio Tilba, del barrio de Herrera. Muchas gracias por asistir y que pasen felices de reposo. Amantísimo y sagrado Padre Celestial, que moras en las alturas, te agradecemos por este maravilloso día que usted nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. También te agradecemos porque nos dice salud y vida, y te pedimos que pase tu mano sanadora sobre cualquier persona que lo necesite, y que tu Espíritu esté con nosotros en todo momento, y que las cosas aprendidas el día de hoy puedan servir de práctica en nuestro día a día, y para poder guiar a los demás a venir a tu Evangelio. Y te pedimos si hay alguna persona que esté en el camino para venir acá, que tu Espíritu lo acompañe. Y esto lo dejo dicho en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.